Bueno, pues estamos con el secretario general de los socialistas de Lanzarote, Carlos Espino. Señor Espino, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido a 48 horas y un poquito más del cierre de la campaña electoral de las elecciones generales del 20 de noviembre. El día en el que además hoy se ha armado una bastante buena a nivel nacional, puesto que el diario El País ha publicado una entrevista con Mariano Rajoy, donde ya desvela, es verdad que todavía de forma bastante ambigua, pero ya deja bien a las claras que en este país va a haber recortes en todo, menos en las pensiones y fundamentalmente en la ley de dependencia. Esto ustedes, que son los creadores de esa ley de dependencia, ¿cómo les sienta? Pues nos sienta como nos puede sentar, con muchísima preocupación. Ya lo veníamos diciendo desde el inicio de la campaña. El Partido Popular tiene detrás un programa oculto. De hecho, estamos conociendo nada más que pinceladas que se ve obligado a dar para que no sea tan fuerte esa entrada, esa mentira con la que han llegado. Pero lo vemos con esa preocupación, que han hecho la campaña engañando a los españoles, dándoles a entender que bastaba con esa confianza que iba a dar Rajoy según se sentara en la Moncloa, y a partir de ahí iba a haber empleos, créditos para las empresas y no había problemas para pagar las hipotecas. Eso no es cierto, nos quedan años duros y el Partido Popular está mintiendo, ha mentido para tratar de llegar, y el panorama que dibuja es bastante peligroso para el estado de bienestar. Sí, buenas tardes. El Partido Popular puede ganar, según vaticinan las encuestas. Lo que supongo que les preocupará a ustedes es con qué ventaja. ¿Qué significa que el Partido Popular pueda ganar con mayoría absoluta tras el 20N? Pues que gobernará con mayoría absoluta, lo cual quiere decir que no habrá posibilidad por parte de otras fuerzas de tratar de moderarles en la aplicación de su programa. Piense usted que en este momento en la única comunidad autónoma que gobierna el Partido Popular y no está haciendo recortes brutales, lo cual demuestra que se puede gobernar de otra manera, es en Extremadura, porque no tienen mayoría absoluta, porque entre las dos formaciones políticas que quedamos, que es Izquierda Unida y el Partido Socialista, le condicionamos sus presupuestos y su manera de actuar, y por tanto usted no habrá leído ninguna noticia de recortes brutales en sanidad, recortes brutales en educación, recortes brutales en la dependencia, en servicios sociales. Y sin embargo Extremadura no se ha hundido, bueno, lo cual quiere decir que se puede gobernar de otra manera, que se puede salir de la crisis de otra manera. No lo que hemos hecho en Canarias, que lo estamos demostrando en este momento, sino hasta una comunidad gobernada por el Partido Popular, como no tiene mayoría absoluta, no tiene que practicar esos recortes brutales. Lo que tienen que pensar en este momento los españoles es que si el PP tiene mayoría absoluta, no se va a comportar como en Extremadura, se va a comportar como en Castilla-La Mancha, se va a comportar como en Madrid, como en Valencia, como en Galicia, recortando los derechos de los más débiles. Le decía que tiene un ejemplo más cercano y es precisamente la Comunidad Autónoma de Canarias, en la que gobierna Coalición Canaria y Partido Socialista, y es verdad que ha rectificado, pero ayer el presidente de la Comunidad Autónoma hablaba de copago. Hoy, además, hay una huelga de los responsables de la sanidad en Canarias, y no sé si van a tener ustedes que seguir tirando de la oreja al señor Paulino Rivero. No, en absoluto, en absoluto. Quien primero le dice a Paulino Rivero que las cosas no van por ahí es Coalición Canaria. No hace falta ni siquiera que se lo diga al Partido Socialista, se lo dice Coalición Canaria. Y Paulino Rivero aclara que no quiso decir eso. En todo caso, si lo quiso decir, ya ha rectificado. Y la huelga de sanidad en Canarias no es homologable con otras huelgas. Me imagino que por las informaciones que manejan ustedes, que serán mucho más completas que las mías, recordarán que es que se produce un incremento en el gasto total en sanidad, pero solo en el caso del personal hay una bajada que se corresponde con una subida que no debió hacerse en el año 2009. Sin haber recursos suficientes, se pactó con los sindicatos una reducción de jornada que implicó incrementar de manera desproporcionada el gasto sanitario, que se ha hecho corregir una decisión errónea del año 2009. Pero se mantienen en el resto las cifras de personal y además se incrementan otras partidas como las destinadas a farmacia, a inversiones, a mantenimiento, de tal manera que a pesar de esa reducción el gasto en sanidad en su conjunto sube con respecto al del presupuesto anterior. Pero ya le digo, no solo en las comunidades que gobernamos los socialistas con alguna otra fuerza, como País Vasco, Navarra, Canarias, se pueden hacer las cosas de otra manera, sino que hasta en los sitios donde el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, se demuestra que se puede transitar a lo largo de la crisis sin golpear, como están golpeando en otros sitios, los derechos de los más débiles. El líder del Partido Popular en Canarias, José Manuel Soria, en las últimas horas ha manifestado, bueno, algo que no es nuevo, que lo ha pedido en otras ocasiones, que el Gobierno central autorice a investigar si existen hidrocarburos o no cerca de las aguas de Lanzarote y Fuerteventura. Eso no es nuevo porque lo viene diciendo en los últimos tiempos de forma periódica, pero sí ha dicho algo en una entrevista
que a mí me ha llamado la atención. No sé si tiene visos de realidad o es simplemente una cuestión o algo que ha soltado en plena campaña electoral. Y ha dicho que hay consenso político con el resto de fuerzas mayoritarias de la comunidad autónoma y que cree incluso que hay consenso social. No sé si tiene alguna encuesta o no para afirmar tal cuestión, pero en cuanto a lo del consenso político, señor Espino, ¿va desencaminado el señor Soria? En el caso del Partido Socialista al menos. A mí lo que me asombra es recibir esa pregunta. Yo creo que Soria es el que tendría que explicar por qué dice que hay consenso político, porque tanto el PSOE como Coalición Canaria se han manifestado, no solo en Lanzarote, sino en el ámbito autonómico, diciendo que no. A partir de ahí puede que se hayan producido, como en el caso del Partido Socialista, declaraciones por parte de José Miguel Pérez, que hasta que no lo lleve a los órganos de decisión del partido y a los órganos de decisión del Parlamento son opiniones totalmente personales, respetables, pero opiniones totalmente personales. Pero tanto Coalición Canaria como Partido Socialista, cuando ha tocado pronunciarse en el Parlamento, han dicho lo que han dicho, no. El señor Soria introduce en este momento una variable que es que dice que hay consenso político, pero me recuerda a cuando decía antes de la investidura de Paulino Rivero que él tenía 32 diputados. O sea, si hay algo que caracteriza a Soria es su uso y abuso al recurso de la mentira. Señor Espino, da la sensación de que el Partido Popular en estas últimas horas está haciendo muchísimos esfuerzos por no ganar de tanto, como dicen las encuestas, ¿no? Porque ya Rajoy dice que se carga la ley de dependencia, que va a haber recortes en todo menos en las pensiones, que recorta las prestaciones por desempleo. La Cospedal dijo el otro día en Ceuta que como hagan lo que piensan hacer, la gente se votará a las calles. Y además de todo esto, Rajoy dijo ayer también que no hay supergobiernos, que hombre, que tampoco se puede arreglar. Para mí que como que les da corte ganar de tanto y han dicho, bueno, vamos a tratar de cortarnos un poquito, ¿no? Pero a pesar de eso, aparentemente están ustedes a muchísima distancia, ¿no? ¿Cómo piensan hacer en las pocas horas que quedan para tratar de convencer a la gente de que se sale de esta por la misma vía por la que estamos, por la vía del Partido Socialista? Pues seguiremos haciendo lo que llevamos haciendo en los últimos meses, porque hemos empezado mucho antes de la campaña. Desde que se designó a Rubalcaba candidato, hablaba de ese lema: escuchar, hacer, explicar. Y nosotros lo hemos hecho muy nuestro. Y cuando digo nosotros me refiero a la totalidad del partido, no solo en Lanzarote. A medida que nos acercamos al final de la legislatura ya queda menos tiempo para hacer, evidentemente. Aunque se hagan cosas como, por ejemplo, la noticia que daban antes en la previa a esta entrevista con respecto, por ejemplo, a la rehabilitación de las casas de Valterra. O sea, quedan cositas por hacer, pero lo que nos queda en este momento como partido es explicar, explicar y explicar. Y explicar que de esta situación se sale con medidas como las que propone el Partido Socialista. De esta situación se sale tratando de gestionar con rigor y demás, pero teniendo muy claro que no tenemos que ocasionar más sacrificios a los que no han ocasionado la crisis, que tenemos que negociar con Europa incluso una reducción de la deuda que sea paulatina. No podemos en este momento seguir pensando en que se puede seguir solamente con una política de ajuste. ¿Por qué? Porque eso lo pagan los más débiles. O sea, hemos transitado en otras ocasiones, antes de la entrada en vigor del euro, por déficits estatales que eran muchísimo mayores que los que tenemos ahora, y la historia ha demostrado que eso es manejable en el tiempo. Sin embargo, esta ortodoxia financiera con que nos castiga una Europa de derechas, porque es mentira, no son los mercados, es la Europa de derechas la que toma las decisiones, nos puede terminar asfixiando. Y el Partido Socialista lo que plantea es una rebelión ante esa situación. Tenemos que ser capaces de salir de la crisis sin ocasionar más sufrimiento. Eso es lo que tratamos de explicar a los ciudadanos. Y lo que tratamos de explicarles es el programa oculto del PP, que hoy Rajoy ha empezado a decir algo cuando prácticamente las cartas ya están totalmente repartidas. Lo ha venido ocultando durante todo este tiempo y nosotros hemos hecho ese esfuerzo doble de explicar nuestro programa y obligar a que Rajoy concrete el suyo. En el caso aquí más cercano de Lanzarote, se puede apreciar a lo mejor comportamientos que luego son extrapolables a ámbitos nacionales, ¿no? Está claro que existe una bolsa de posibles votantes en el pasado del Partido Socialista que ahora se lo pueden estar pensando si le continúan dando la confianza, si apuestan por otra opción política, si se abstienen, si votan en blanco, si se quedan en casa, etcétera, etcétera. Es curioso porque en ese río revuelto trata de pescar Coalición Canaria, que retóricamente está utilizando recursos del Partido Socialista o expresiones que serían más fáciles de escuchar de boca de dirigentes socialistas que dirigentes nacionalistas. Pero bueno, eso al margen. ¿Cómo cree que le puede afectar al Partido Socialista la irrupción de otras fuerzas de izquierda o ecologistas que quizás en el pasado no fuesen tan relevantes, pero que ahora
con ese clima de descontento pueden quizás pescar algo, ¿no? ¿Usted cree que le puede hacer daño a nivel nacional al PSOE? Evidentemente. Izquierda Unida va a crecer y mucho, ECUO va a tener pues probablemente una presencia importante, si no en número de diputados, sí en votos recibidos, y efectivamente el Partido Socialista en este momento pues experimentará las consecuencias de que los ciudadanos estén en este momento enfadados, y eso hay que respetarlo, por más que no compartamos el análisis que hacen algunos. Mire, si no hubiéramos tomado las medidas que hemos tomado, nosotros estaríamos en este momento como en Grecia. Y eso que lo despachamos en este momento con una afirmación como la que acabo de hacer y podemos pasar a otra cosa, hay que pararse a pensar lo que está pasando en un país como Grecia, que llevan en los últimos meses casi los mismos días protestando en la calle que trabajando. Un país que se está viendo en este momento sin futuro ninguno, totalmente intervenido y además designándole sus primeros ministros por parte de países que están interviniendo en la toma de decisiones en Grecia. Bueno, y un detalle más también, ¿no? Que una postilla, que hoy salía creo un reportaje en El País de que uno de los principales bancos inversores está situando a sus técnicos en los principales gobiernos. Decir, en este momento en Italia y en Grecia hay dos primeros ministros que han sido consejeros y altos cargos de Goldman Sachs, pero estamos hablando de una banca de inversión que es responsable, junto con las agencias de rating, precisamente de la situación que estamos pasando. Es que aquí nos olvidamos de determinadas cosas, nos olvidamos, por ejemplo, que Rodrigo Rato, antes de dimitir en el Fondo Monetario Internacional, unos pocos meses antes de que estallara la crisis, nos vendía las bondades del sistema económico. Creo recordar incluso una frase de él que decía que en España las viviendas eran tan caras porque como la gente se las podía permitir, por eso las viviendas eran caras, pero nos decían que Lehman Brothers era AAA. O sea, han creado el problema y en este momento, precisamente porque Europa sigue siendo de derechas, porque están mandando Merkel y Sarkozy, en vez de mandar partidos de izquierda, pues están tomando decisiones que llegan a acogotar y a imponer decisiones a países como Grecia y como Italia. El Partido Socialista ha evitado que eso suceda en España y ha evitado que suceda con decisiones responsables, que podíamos no compartir, pero estamos trabajando en una Europa con la que compartimos el euro y políticas fiscales, aunque no compartamos ideología. Por tanto, ha habido que tomar medidas para no vernos fuera de la Unión Monetaria, que hubiera sido peor. Pero eso se ha compatibilizado con un grado de protección a los desempleados que no había existido nunca. Mire, cuando el Partido Popular gobernaba había un 60% de cobertura del desempleo. Con los socialistas hemos subido al 70%. Cuando el Partido Popular gobernaba, cuando un parado de larga duración perdía el derecho al paro, dependía de la caridad pública. En este momento se han habilitado ayudas de 400 euros. Pero es más, los correligionarios del Partido Popular en Alemania cogen a un señor y por 3-4 horas de trabajo diarias le dan 300 euros y lo sacan de las listas del paro. El Partido Socialista, ante una situación durísima que no se puede negar, que podía todavía empeorar, ¿qué ha hecho? Tratar de conservar la independencia económica, la independencia monetaria, la independencia fiscal, poder seguir tomando las decisiones en España. Y, por supuesto, con ese margen de actuación que queda, en vez de destinarlo a otro tipo de políticas, lo ha destinado a la protección de los más débiles. Por eso en este momento estamos legitimados, a pesar del enfado de muchísimos ciudadanos que no entienden lo que ha sucedido, para pedirle su voto, para pedirle su confianza, para seguir gestionando una situación complicada. Porque hay que decir la verdad, nos quedan años duros, pero pueden ser mucho más duros con el gobierno del Partido Popular que con el gobierno del Partido Socialista. Sí, le voy a hacer unas preguntas así como muy rápidas y le pido por favor que conteste también de manera breve. ¿Qué van a hacer ustedes con el fraude fiscal? Perseguirlo. ¿De qué manera? Apostando por lo que ya hemos hecho, que es potenciar la agencia tributaria. O sea, en eso tenemos un historial amplio. Recuerde la agencia tributaria, por cierto, este año creo que salen 23 plazas en toda España. 23. Tenemos problemas presupuestarios, pero eso no quiere decir que no se persiga. Y luego no se olvide de que también algo que ha servido para detectar muchísimo dinero negro son las fiscalías anticorrupción tan criticadas por el Partido Popular. ¿De dónde proponen ustedes recortar? Si proponen recortar y sobre todo para no dañar a esa parte de la sociedad que consideremos débil o desprotegida. Nosotros proponemos más que recortar, porque ya se ha recortado casi todo lo recortable, es mejorar los niveles de ingreso, precisamente persiguiendo el fraude fiscal, creando un impuesto especial para la banca y creando un impuesto para grandes fortunas. La propuesta del Partido Popular, así a grandes rasgos, es bajar impuestos y una reforma laboral para limitar convenios con el objetivo de bajar sueldos y flexibilizar el mercado. Si a ustedes el empresariado les dice que hay que revisar los contratos, ¿qué harían? Sobre todo los convenios colectivos. Ya lo hemos hecho.
Ya lo hemos ¿Sabe hecho usted que y los nos- empresarios insisten en que son abusivos y que son, de cierta manera, un problema a la hora de plantear nuevos empleos? Nos llamamos Partido Socialista Obrero Español por algo, y es que tomamos partido precisamente por los más débiles. Y los convenios colectivos son la única manera de proteger a los más débiles. Mire, en una empresa con 5 trabajadores no existe posibilidad de diálogo social. El empresario impone sus condiciones y al que le gusta bien y al que no la calle. Precisamente una de las virtudes que han tenido el sistema de negociación colectiva en España, con todos los inconvenientes que tiene, es hacer extensivos los logros para todos los trabajadores, no solo los de las grandes empresas, no solo los que tienen capacidad de chantajear a la empresa o al Estado porque es un sector vital, un sector estratégico. Abandonar la negociación colectiva, el actual modelo de negociación colectiva, significa condenar a la esclavitud virtual a millones de trabajadores que en ese momento se quedan sin capacidad ninguna para negociar. Y le pongo un ejemplo. ¿Por qué se ha tenido que legislar ahora para que las empleadas y empleados del hogar cobren como mínimo una cantidad en efectivo? Por los abusos que se estaban produciendo en cómo se les descontaba la manutención, el alojamiento y demás. Tenemos que pensar, y insisto en eso, que cualquier empresa pequeñita, los trabajadores, si no están sujetos o protegidos, amparados por convenios colectivos que se negocian en un ámbito mucho más amplio, en ese momento pierden todos sus derechos. Fíjate, no sé si ha terminado ya la batería de preguntas rapiditas. Ah, perdón. No, sí, pero simplemente le quería preguntar, entonces, por simplificar, ¿los convenios colectivos con el Partido Socialista son intocables? No hay nada que sea intocable, ni hay nada que tenga vocación de eternidad. Todo cambia cuando vemos personas, las sociedades evolucionan, las personas cambiamos. Hacerlos desaparecer, que es lo que está planteando el Partido Popular, la negociación colectiva en las pymes, es un disparate. Que el sistema de convenios colectivos debemos incorporar algún tipo de mecanismos correctores, mejorar las posibilidades de arbitraje, por supuestísimo. Nadie puede sentarse y contestar preguntas de estas diciendo que algo está sacralizado como si fueran las tablas de la ley. Cargárselos como pretende el Partido Popular es una burrada y es colocar a disposición de lo que decida el empresario a millones de trabajadores en este país, porque casi todos los trabajadores de este país pertenecen a pymes. En otras ocasiones, en otras elecciones, se ha tenido más en cuenta la clave insular en las elecciones al Senado. Ahora, en cambio, en estas elecciones del 20 de noviembre parece que ha primado mucho más pues, la convulsa situación económica, la difícil coyuntura internacional, los recortes, los ajustes, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ustedes, en la primera legislatura de Marcos Hernández, pudieron sacar pecho, y con razón además, porque el Gobierno central adquirió una pieza de suelo espectacular de la isla de Lanzarote, como fue la isleta de la Santa, y se gastaron allí, se gastó el Estado 12 millones de euros en preservar que eso no fueran bungalows, complejos de apartamentos y restaurantes de comida rápida. Eso es cierto, pero en estas últimas elecciones, particularmente, se ha echado en falta más propuestas en clave local o en clave insular, ¿no? El marco a lo mejor no es el más propicio para lanzar propuestas que luego se van a ver incumplidas, o cuál ha sido la razón por la que quizás... No sé, yo a lo mejor estoy confundido, pero es que cuando hablamos de becas, en Lanzarote... Sí, sí, y hace 4 años también, y hace 8 también, pero me refiero... más cuestiones insulares, ¿no? A eso me refiero. Es verdad que toda política nacional que aquí va a afectar, evidentemente, para bien o para mal, pero en otras ocasiones ha habido más reivindicaciones de tipo insular, por ejemplo, los cuarteles hace 4 años del senador. Este año ese tipo de cuestiones han desaparecido del discurso, ¿no? Es una apreciación subjetiva. A mí me parece una apreciación subjetiva porque además, como responsable de la campaña, precisamente de la anterior esta, sé perfectamente cuáles eran los argumentarios. Y si usted recuerda, había algo que era muy curioso en esa campaña, y además nos criticaron mucho, y es que no había fotos del candidato al Senado colocadas, precisamente porque no queríamos engañar a la gente diciendo que la elección al Senado, la elección al Congreso, realmente se está pues discutiendo. Aquí lo verdaderamente relevante es si el presidente del Cabildo también va al Senado. No, mire usted, aquí lo que estamos discutiendo es si en España va a gobernar Mariano Rajoy o Rubalcaba. Lo mismo que en la ocasión anterior decidimos entre Zapatero y Mariano Rajoy. Y eso es lo que tratamos de explicar a los ciudadanos, y precisamente por eso en nuestros carteles, en lo que difundimos, hablamos de programas de ámbito estatal, hablamos de candidatos de ámbito estatal, porque es de lo que estamos hablando. Esa imagen del senador como una especie de conseguidor, que a ver qué trae, eso no es cierto, eso no es real. Que pueda suceder, y además deba suceder, que tanto la persona que tengamos en el Senado como en el Congreso colabore en acercar una administración pesada, en cierta medida distante, como la del Estado,
para poner de relieve necesidades muy concretas de Lanzarote, claro que hay que hacerlo y lo hacemos. Pero aquí lo fundamental es que estamos eligiendo entre dos modelos. Estamos eligiendo en si las becas siguen creciendo como crecían, por debajo del 7% cuando gobernaba el Partido Popular, o si crecen 20 y tantos % como han crecido en algunos momentos cuando ha gobernado el Partido Socialista. Aquí estamos hablando, y eso son decisiones que afectan a Lanzarote, estamos hablando de cuánto queda el salario mínimo con unos y con otros. El Partido Popular lo dejó en 400 y pico euros, rondando los 500, nosotros lo situamos en 600 y algo. Aquí estamos hablando si se apuesta o no por la ley de dependencia, que son 700.000 personas las que han recibido en este momento acceso a la ley de dependencia y se le ha convertido en sujetos de derechos más que problemas para la familia. Para mí que eso afecta a Lanzarote, perdón, y trato de terminar, y además de una manera vital. Mire, le voy a poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Teguise, yo vivo en Guatiza, toma decisiones en Costa Teguise, por más que sea mi administración más cercana, que a mí no me afectan en nada. Sin embargo, las decisiones que se toman en Madrid, cuando se refieren, como se refieren, a sanidad, a educación, a políticas sociales, me afectan directamente y está muchísimo más lejos. Eso es lo que tratamos de explicar a los ciudadanos que estamos discutiendo en ese momento y por eso les pedimos el voto para el Partido Socialista. Bueno, pues casi que le iba a dar un minuto precisamente para eso, porque mañana estarán con nosotros candidatos del PP de Coalición Canaria, ya del Partido Socialista. Antes del 20N no va a venir nadie porque ya es pasado mañana, así que si quiere aprovechar un minuto. Aprovecho sobre todo para decir algo que me parece importante y es que los españoles no merecen que se les mienta. No merece que se les dé a entender que esto es simplemente un problema de confianza y se soluciona porque Mariano Rajoy se siente en la Moncloa y que a partir de ese momento va a fluir el dinero a las empresas, las hipotecas bajarán de precio y todo el mundo tendrá trabajo. Los españoles merecen que se les diga la verdad y que se les diga que quedan años duros. Estamos en un momento donde incluso se piensa que Europa completa puede entrar en recesión. En esos años duros los españoles estarán mucho mejor acompañados por un gobierno socialista, un gobierno que ha demostrado que en las épocas duras se puede gestionar con dificultades, pero tratando de no cargar el esfuerzo en los más débiles, estarán mucho mejor que con un gobierno que lo primero que va a hacer, porque es lo que le pide su filosofía y su ADN en cuanto a manera de pensar, es recortar, recortar y recortar, como ya ha hecho en las comunidades que gobiernan con mayoría absoluta. Ante eso, los socialistas ofrecemos un programa cargado de compromisos con los más débiles, cargado de posibilidades reales de creación de empleo a medida que vayan evolucionando las circunstancias y por eso pedimos la confianza y pedimos el voto para un proyecto serio, realizable, pero sobre todo solidario con quienes más lo necesitan. Pues señor Espino, muchísimas gracias por haber venido y que tengan, como todos, mucha suerte, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me despido ya de ustedes hasta el lunes. Mañana no estaré con todos ustedes, no tendré la suerte de compartir este espacio con los candidatos de Coalición Canaria y del Partido Popular que nos van a acompañar mañana. Así estará Usoa y Manu, que se lo van a pasar fenomenal. Así que... Seguro que sí, pero bueno, anticiparte mis felicitaciones por tu año de más. Muchísimas gracias. Sí, ¿Cuándo cumple? Pues pasado mañana. Yo te iba a invitar mañana en el Charco, que celebramos la fiesta de cierre de campaña. No queremos hacer un meeting al uso, sino utilizar los últimos momentos que tenemos para volver a estar con los ciudadanos a pie de calle, pero pensé que era mañana y digo, contra, lo podíamos celebrar juntos. En todo caso, me gozaría de cierre de campaña en Madrid, que es donde pienso estar mañana a las horas en las que se cierra la campaña. Hasta el lunes, No, a ti te veo en la radio mañana por la mañana. Bueno, sí, es verdad. Hasta mañana entonces. Hasta mañana. Bueno, hasta el lunes también a todos ustedes. Mucha suerte a todos, que vayan a votar y que el domingo gane el que obtenga la mayoría. Hasta entonces, buenas tardes y buen fin de semana. Adiós.